¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un oportunista muy sigiloso, una bacteria que tiene por nombre Streptococcus agalactiae. Y la pregunta central que vamos a responder es esta. ¿Cómo es posible que una bacteria tan común, una que de hecho vive en muchos de nosotros sin causar ni un solo problema, de repente pueda transformarse en un invasor letal? Vamos a explorar esa dualidad. Para entender a este microorganismo, hay que pensar que tiene dos caras, dos personalidades. Por un lado, es un colonizador silencioso, o sea, vive tranquilamente en nuestro tracto gastrointestinal y genital sin hacer daño. Pero, por otro lado, cuando las defensas de la persona bajan, se convierte en un invasor súper agresivo. Es casi como una historia de Jekyll y Hyde, pero a nivel microbiano. Bien, profundicemos un poco en su arsenal. ¿Cuál es el arma secreta que le permite hacer este cambio pero tan drástico? Pues la respuesta se reduce a una sola cosa, su cápsula. Esta cápsula, hecha de polisacáridos, es su principal factor de virulencia. Pensemos en ella como si fuera un escudo biológico, ¿sí? Una especie de capa protectora que la hace prácticamente invisible para nuestro sistema inmunitario. ¿Y cómo funciona este escudo? Bueno, imaginen esto. En el paso 1, una de nuestras células inmunitarias, un defensor, se acerca para atacar. Pero en el paso 2, la cápsula es tan resbaladiza que la célula simplemente no se puede agarrar a ella. Y el resultado, claro, en el paso 3, es una evasión total. La célula inmune no logra comerse, el término técnico es fagocitar, a la bacteria, y ésta se escapa. Es como si tuviera una capa de invisibilidad para las fuerzas de seguridad del cuerpo. Ahora veamos cómo todo esto se desarrolla en el escenario más trágico y lamentablemente clásico donde ataca esta bacteria, el recién nacido. Aquí el punto clave es la vulnerabilidad. Un neonato es el huésped, digamos, perfecto para esta bacteria, porque su sistema inmunitario todavía es muy inmaduro. Simplemente aún no tiene las herramientas específicas, como los anticuerpos necesarios, para poder identificar y derrotar esa cápsula protectora. Esta línea de tiempo nos muestra el proceso exacto. Todo empieza con la colonización materna. La bacteria vive tranquilamente en el tracto genital de la madre, sin causar problemas. El momento crítico es durante el parto. Ahí, el bebé se expone, ya sea al pasar por el canal o al aspirar líquido amniótico que podría estar infectado. Y finalmente ocurre la infección neonatal. La bacteria logra invadir los tejidos estériles del recién nacido, como los pulmones o la sangre, donde su sistema inmune, como dijimos, no puede detenerla. Y esta invasión se puede presentar de dos formas principales. Por un lado tenemos la sepsis de inicio temprano, que es algo fulminante, ocurre en las primeras horas de vida. La bacteria es aspirada a los pulmones, causa una neumonía y de ahí invade la sangre muy rápido. Y por otro lado está la meningitis de inicio tardío. Esto ya es más lento, puede pasar días o semanas después del nacimiento. En este caso, la bacteria primero coloniza la garganta o el intestino del bebé y desde ahí invade la sangre hasta llegar a las meninges, que son las membranas que recubren el cerebro causando una inflamación devastadora. Pero, ojo, no solo afecta a recién nacidos. Ahora vamos a ver cómo este mismo oportunista encuentra las grietas, las debilidades en las defensas de los adultos. Miren, en adultos, la enfermedad es bastante rara y casi siempre necesita que la persona tenga las defensas comprometidas. Los grupos de riesgo más claros son los adultos con diabetes, los ancianos, sobre todo mayores de 65 años, y los pacientes con otras enfermedades de fondo, como por ejemplo el cáncer. Un ejemplo clásico de esta estrategia oportunista lo vemos en los pacientes diabéticos. Una simple úlcera en el pie, algo que podría incluso pasar desapercibido, puede convertirse en una puerta abierta de par en par para que la bacteria entre. Vamos a desglosar ese proceso. Primero, el paciente diabético suele tener mala circulación y daño en los nervios. Esto nos lleva al segundo paso. Se forma una pequeña herida, una úlcera en el pie, que muchas veces el paciente ni siquiera siente. En el paso 3, la bacteria que ya estaba en la piel aprovecha esa entrada e invade los tejidos más profundos. Y finalmente, como la circulación es mala, las células inmunitarias no pueden llegar bien a ese sitio, lo que permite que la infección crezca y prospere sin control. Ahora, en los ancianos, el mecanismo es un poquito diferente, pero el principio es el mismo, una oportunidad.
Un sistema inmunitario debilitado por la edad, un proceso que se conoce como inmunosenescencia, hace que el cuerpo pierda capacidad para combatir a la bacteria, incluso si esta bacteria es parte de su propia flora normal. Y esto los hace vulnerables a infecciones como neumonías o infecciones urinarias por este mismo germen. Todo esto nos lleva a la que podríamos llamar la regla del investigador, el punto clave de toda esta historia. El contexto lo es todo. Y para entender esto, tenemos que hacernos una pregunta fundamental. ¿Acaso estos síntomas como la sepsis o las infecciones de pie diabético son exclusivos del Streptococcus agalactiae? La respuesta es un no rotundo. Para nada. La sepsis neonatal también puede ser causada por E. coli o por listeria. Las infecciones urinarias en adultos, en su inmensa mayoría, son por E. coli. Y el pie diabético, bueno, esa suele ser una infección con un montón de actores involucrados. Así que los síntomas por sí solos no nos cuentan toda la historia. Entonces, aquí está el punto crucial de todo nuestro análisis. La firma clínica de esta bacteria no es el síntoma que causa, sino el contexto epidemiológico. Es decir, no es tanto lo que hace, sino a quién se lo hace. Y he aquí ese contexto en un solo dato. Es la causa número 1 de sepsis y meningitis en recién nacidos. Este es el hecho epidemiológico que define toda su importancia clínica. Lo que nos deja con esta regla clínica, que es una máxima en pediatría y que sirve como la conclusión definitiva. Un caso de sepsis o meningitis en un neonato debe considerarse SA galactial hasta que se demuestre lo contrario. No es solo una bacteria, es un recordatorio de que en medicina, muchas veces la identidad del paciente nos da la pista más importante para encontrar al culpable.